gracias, gracias por este día. Espíritu Santo, sé tú hablando a nuestros corazones, sé respondiendo tú a aquellas preguntas que tenemos, sé tú hablando a nuestras vidas para solucionar ciertas cosas que no sabemos cómo resolver, pero sabemos que dentro tenemos al Espíritu y nos guía. Gracias por este día, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, ustedes saben, hemos estado hablando acerca de visión y la semana pasada hablamos sobre los dos de los puntos, que son 4, de nuestra visión como iglesia generación de fe, ¿ya? Entonces, esto es importante tenerlo claro para el tiempo en el que estamos entrando, ¿ya? Nosotros podemos ver a nuestros pastores, ¿cierto?, que están corriendo en el sur. Han visto las historias del pastor Juan Cali y todo lo gozoso que está. Nosotros somos parte de eso. Quizás desde acá, pero a través de nuestras oraciones y de el ser parte de este cuerpo, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros sepamos de qué se trata nuestra visión y nuestra misión como iglesia, ¿ya? Entonces, la semana pasada hablamos de que es una iglesia que le cree a Dios y posee todo lo obtenido por Jesús en su obra redentora, ¿cierto? Y hablamos y vimos varios versículos y vimos lo que somos en Él y lo que estamos escondidos en Él. ¿Recuerdan ese versículo? Que estamos en Él, ¿cierto? Y lo que nos pertenece. Y nosotros lo tomamos, ¿cierto? No lo dejamos pasar. Y la segunda parte era que demuestre, el punto número 2, que demuestre el amor de Dios a los hombres con poder y autoridad, ¿cierto? Y hablamos de varios versículos que hablan acerca del amor. La pastora Claudia ha estado hablando también en Revolución, en el programa, ¿cierto?, acerca del amor. Entonces es importante que nosotros como generación de fe podamos amar a Dios, ¿cierto?, en retribución a su amor, y también amamos a nuestros hermanos, ¿cierto? Y yo les decía que como un cuerpo podemos fluir armoniosamente, cada uno en nuestra labor, en nuestra parte, ¿cierto? No podemos, si soy oreja, no puedo decir, no, yo soy mano, ¿cierto? Si yo soy mano, no puedo estar diciendo, yo quiero ser nariz, ¿cierto? Sino que somos necesarios en la parte del cuerpo que Dios nos puso. Ahí somos necesarios y debemos estar en esa posición para que el cuerpo pueda fluir, ¿cierto? Que es el cuerpo de Cristo. Amén. Y vamos a ir a Efesios 2, 6 al 9, acompáñenme ahí. Efesios 2, del 6 al 9. ¿Estamos ahí? Bien. Dice, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de las increíbles grandezas de la gracia y la bondad que nos tuvo. Vea lo que dice en el 6, estamos muertos juntamente con Cristo. Entonces, cuando la carne, ¿cierto?, cuando la mente, a veces el alma quiere decir otra cosa o quiere hablarnos, ¿cierto?, de lo que nosotros somos, definirnos, decir, tú eres malo, tú no vales, tú eres alto, tú eres bajo. ¿Se acuerdan que algo empezamos a hablar la semana pasada? Y también escuchamos voces externas. La sociedad también siempre nos está cuestionando. A ti te falta esto, tú necesitas esto. Y también es parte del marketing, ¿cierto? Porque si nosotros nos vemos completos, no vamos a estar comprando ropa nueva, ¿cierto? O cosas nuevas porque algo me falta. Eso es lo que hace el tema de marketing. Te muestra que tú necesitas algo, ¿ya? Pero en realidad nosotros no necesitamos nada, porque estamos en Cristo. Entonces, cuando la sociedad tiende a presionarnos de esa forma, empiezan a surgir cosas en nosotros, porque empiezan a hablar de lo que nosotros somos y nosotros empezamos a creer eso, en vez de creer lo que Dios dice que nosotros somos. Y a veces eso mismo hace que nosotros tengamos una opinión de nosotros mismos, pero es una opinión equivocada. Y eso es lo que nos lleva a estrés, eso es lo que nos lleva a depresión, eso es lo que nos lleva a ansiedad. Porque lo que produce en nosotros es temor. Algo me falta,
algo me falta, algo necesito, no soy lo suficiente, soy malo, soy mala, me equivoco, cometo muchos errores, no soy la mejor mamá, no soy el mejor papá, no soy un buen hijo. Frases escuchadas. Y son frases escuchadas desde nuestro interior muchas veces. Porque el diablo influencia con pensamientos. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Recordar cuál es nuestra posición. ¿Cuál es tu posición? ¿Se acuerdan que la semana pasada les hacía una pregunta? ¿Qué les falta? Nada, ¿cierto? Y a veces debemos decirlo varias veces, porque tenemos que lograr que el alma, ¿cierto?, lo entienda. Porque dentro de nosotros, nuestro espíritu, eso ya está. Nosotros ya somos eso. Y aquí en el versículo 6 dice, pues nos levantó de los muertos juntamente por Cristo. Estábamos muertos antes de Cristo en delitos, en pecados, en los errores, en lo que nos faltaba. Pero eso era antes de Cristo. Tenemos a Cristo ahora. Entonces hemos muerto a eso. No quieras que el muerto quiera revivir. Es como andar como... Había un comercial, oye, aquí ya se me cayó el carnet. Había un comercial que la gripe saltaba y andaba con la... ¿Era así o no? Era la gripe y la gripe caminaba. Bueno, los más jovencitos no lo van a recordar. Y andaba como con la gripe aquí y caminaba para todos lados y la gripe le producía un dolor de espalda, ¿cierto? O le hacía algo en la nariz para estar estornudando, ¿cierto? Y el dolor de cabeza presionaba, entonces como que esa persona iba con otro encima que decía gripe, entonces como que le acompañaba a todas partes. Y nosotros a veces queremos tomar al muerto, nos agachamos para tomarlo y queremos llevarlo. Y decir, yo soy ese, yo hice esto, yo soy culpable de ciertas cosas. Pero aquí nos está diciendo que nosotros, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo, ¿cierto? Pero como una nueva criatura que nunca antes había existido. Y en esa nueva creación nosotros debemos caminar. Debemos hacerlo, porque hay presión. Yo sé, la pastora Lili hoy día oraba y decía, hay mucha presión. Parte de esa presión nos habla acerca de nuestra identidad, de lo que nos falta, del dinero, la enfermedad, diagnósticos. Esa presión a veces estamos viviendo, ¿cierto? Circunstancias, situaciones difíciles, ¿y qué voy a hacer ahora con esto? ¿Y qué va a pasar más adelante? Pero nosotros tenemos una posición diferente a esa. Y por más presión que venga, yo tengo que estar firme y claro, ¿cierto? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Y vamos a ver vamos a recordarlo, que es en Juan 13:3, pero en la amplificada clásica. Después vamos a volver a Efesios. Y dice, Jesús sabiendo plenamente consciente que el Padre había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y ahora volvía a Dios. Nosotros estamos en Cristo. Y Dios, por lo tanto, ponga sus manos así. Las dos, yo no puedo por el micrófono. Y diga, Dios ha depositado todo en mis manos a través de Cristo. Y eso lo deberíamos decir todos los días. Cuando viene la cuenta, ¿cierto? Cuando viene la luz, cuando viene la cuenta del agua, cuando vienen los diagnósticos malos y equivocados, ¿cierto? Eso deberíamos decir. Dios ha depositado todo en mis manos a través de Jesús. Y eso es lo que nosotros somos. Iglesia, debemos pararnos en eso. Es necesario en este tiempo, porque no les puedo decir no va a venir más presión. No les puedo decir no va a haber más persecución, porque estamos llevando el evangelio. ¿Ustedes creen que el diablo está contento con nosotros? No. Pero ¿qué nos importa si es un enemigo derrotado? ¿Cierto? Está bajo nuestros... Haga así, para que lo recuerde en la semana.
Cuando todo se pone así como, ay, cuesta arriba, está bajo nuestros pies. Y debemos tener la certeza de eso, hermanos. Entonces dice, y nos sentó en el Efesios 2, 6. En la segunda parte, y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que yo les decía que poníamos dos líquidos? Uno rojo, uno azul. Nosotros somos, nuestro espíritu el azul y el Espíritu Santo el rojo. Y esos líquidos los depositamos en un solo recipiente, ¿cierto? Ahora ya no podemos separarlos. Se hace un color morado, creo, ¿cierto? Entonces ahora separemos, tratemos de separar el Espíritu de Dios con nuestro espíritu. Es imposible. Así estamos unidos a Dios. ¿Se da cuenta lo poderoso que es eso? El mismo Espíritu, ¿se acuerdan que decíamos? Que levantó a Jesús de los muertos. Entonces dice, y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de las increíbles riquezas de la gracia. Porque es por gracia. Porque no es porque nosotros somos bacanes o porque lo hicimos todo bien. Entonces cuando venga ese pensamiento, es que tú no eres suficiente, es que tú no eres tan bueno, no importa porque es por gracia. Qué maravilloso es entenderlo, ¿cierto? Y la bondad que nos tuvo, porque Él es bueno por esencia, ¿cierto? Como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. El 8, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Qué bueno, ¿cierto? Me libera. Gracias porque no es por mi mérito, ¿cierto? Es un regalo de Dios. Entonces yo quiero recibir los regalos. ¿A quién le gusta recibir regalos? Qué poquitos, a mí me gusta recibir regalos. Y Él nos dio un regalo completo y suficiente que fue Cristo. Y todo incluido en eso, ¿cierto? La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Gracias, ¿cierto? Gracias porque es así, porque si no... Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Somos su obra maestra. Y es importante que lo podamos ver de esta forma, ¿ya? Ahora vamos a ir al punto 3 de nuestra visión. Ya, seguimos avanzando. Tengo que lograr terminar este tema hoy. Ya. El punto 3 dice que plante iglesias no religiosas, relevante, radical y apasionada por su visión y su misión. Tenemos que tener claro cuál es nuestra visión y nuestra misión. ¿Ya? Entonces, es importante saber que nosotros como generación de fe tenemos una estrategia específica. Y a veces nosotros decimos, hoy hay iglesias que hacen esto. Pero nosotros, Dios nos ha dado una estrategia. Y quizás a esa iglesia Dios le dio una estrategia a ellos. Nosotros somos generación de fe y Dios puso, porque desde su corazón nació esta estrategia para generación de fe. Y esa estrategia se la dio a nuestros pastores, al pastor Juan Carlos y la pastora Claudia. Y hay formas en las que nosotros hacemos las cosas. Y a veces nos gustaría que se hiciera de otra forma, pero Dios quiso que fuera así. Y eso es generación de fe. Y es bueno entenderlo, porque si no, nos vamos a volver religiosos. Y parte de nuestra visión es no ser religiosos. Entonces es importante, ¿cierto? Efesios 4, del 13 al 15. Efesios 4, del 13 al 15 dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Esto está hablando de madurar lo que ha sido depositado dentro de nosotros, como cuando desarrollamos la fe, ¿cierto? Damos el ejemplo de un músculo. ¿Cierto? Todos tenemos músculos, ¿cierto?
Algunos desarrollados, otros no, pero todos tenemos músculo, ¿cierto? Yo no tengo desarrollado músculo, lo siento, pero ahí hay varios que tienen desarrollado su musculatura. De la misma forma, es lo que Dios ha depositado dentro de nosotros, nosotros vamos madurando eso, vamos desarrollando, ¿cierto? Con el entendimiento, con el renovar la mente, con lo correcto, con lo que está escrito. Que esa sea mi forma de pensar, lo que está escrito. Yo soy lo que Dios dijo. Y no los pensamientos que vienen a mí que me dicen que me falta algo, que necesito algo, que algo malo puede pasarme porque no he hecho lo correcto. Eso pasa. Entonces, dice el 14, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Eso puede pasar. Pueden venir personas a decir cosas, oye, esto parece que es Dios, pero no es Dios. ¿Y cuál es la forma? O sea, yo trabajé de cajera. Entonces, ¿qué pasó? Que yo como recibía tanto dinero, era fácil para mí distinguir después cuando un billete era falso. ¿Por qué? Porque yo pasaba tiempo contando dinero. ¿Cierto? Entonces, cuando tú pasas tiempo en la palabra y pasas tiempo con el Espíritu Santo y pasas tiempo con Dios, cuando viene algo que no es genuino, tú lo vas a distinguir. Y por eso nos congregamos y por eso escuchamos Revolución Hoy. Muy bien, están preparados. Por eso nos preparamos y nos mantenemos en este entrenamiento, en el escuchar, en esto que fortalece nuestra fe. Entonces, cuando viene algo que no es real, porque va a pasar, porque el diablo va a querer engañarnos con algo que no es verdadero, nosotros lo vamos a distinguir. Pero ese es un trabajo personal de cada uno de nosotros. Nosotros debemos decidir pasar tiempo en esto tan valioso que es la palabra y estar conectados a lo verdadero. Yo sé, a veces hay buenos predicadores, ¿cierto? Y uno escucha, uno se entra a YouTube y encuentra de todo. Pero si no estás tan claro en ciertas cosas, mejor alíñate con lo que corresponde a Generación de Fe. Tenemos mucho contenido en nuestras redes sociales, en YouTube sobre todo. Están enseñanzas por años. Entonces, si en vez de escuchar a un predicador que no está seguro que todo lo que diga, porque en lo que se enseña, sabemos que son hijos de Dios, ¿cierto? Sabemos y todo, pero no necesariamente todo está alineado con el mensaje, con la palabra de Dios, con el evangelio. Lamentablemente, nosotros también hay áreas que a lo mejor tenemos que ir renovando en relación a eso. Pero Dios ha puesto dones en Generación de Fe para que nosotros tomemos de esos dones, que significan regalos, y los que levantaron sus manitos que les gusta recibir regalos, puedan jalar y puedan tomar este regalo que Dios ha puesto en medio nuestro para poder ser edificados y madurar. Es importante ese tiempo en la palabra. Usted tiene libertad, usted puede decidir, ¿cierto? Yo quiero escuchar, está bien, pero es importante en este tiempo que seamos diligentes. Y parte de esa diligencia es pasar tiempo con el mensaje genuino. Vaya a la palabra, estudie la palabra. Si tiene dudas, pregúntele a alguien que conoce el mensaje, que conoce la palabra. Tengo una duda con esto. Estamos a su disposición para aprender juntos. Amén. Y le podemos preguntar también a Dios. Ya. A ver, el 15. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Quiénes son el cuerpo? Nosotros. Amén. La amplificada en el versículo 13 dice, para que se desarrolle hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y en la comprensión del conocimiento
pleno y exacto del Evangelio, de Jesús, de lo que nos pertenece, del Hijo de Dios, hasta que pudiéramos llegar a una virilidad realmente madura, la plenitud de personalidad que es nada menos que la altura estándar de la propia perfección de Cristo, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo y la plenitud que se encuentra en Él. Solo en Él. ¿Cómo? Debemos renovar nuestra mente. Nuestra alma de repente se quiere arrancar. ¿Se acuerda que hablamos de las emociones y los sentimientos que quieren ir adelante? Y quizás nos va a seguir pasando que en algún momento decidimos por nuestra emoción. Estoy enojado y no me importa nada más. Estoy enojado y voy a hacer esto. Tengan por seguro que se va a equivocar. Porque las emociones y los sentimientos son muy buenos siervos, pero pésimos amos. Y el que debe liderar nuestras vidas es el Espíritu Santo, que está unido a nuestro espíritu. Así que yo muchas veces digo, y el Señor me enseñó eso y me dijo, tú debes repetir esto y debes decir, yo siempre sé qué decir, yo siempre sé qué hacer y siempre sé qué decisión tomar, porque tengo al Espíritu Santo dentro de mí. Y lo hablo. Lo hablo. Entonces cuando digo, no, es que no sé qué hacer, no. Me alineo con la palabra. Yo sé qué hacer porque tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Amén. Y es importante que lo veamos así. Vamos a ir a Mateo 9, del 35 al 38. Este versículo está escrito dentro de nuestra visión como generación de fe. Así que debería aprendérselo, anótelo, destáquelo, póngalo ahí en su celular, ¿cierto? Porque esto está dentro de la visión. Está escrito incluso. Dice, Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas noticias acerca del reino. ¿Y qué hacía? Sanada toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparados como ovejas sin pastor. Esta es nuestra visión y generación de fe. Debemos ir, debemos recorrer. Y eso no quiere decir, ay, es que entonces yo me tengo que ir de la ciudad, irme a otro lugar a vivir. No, tú eres de influencia en el lugar donde estás, donde Dios te puso, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en tu grupo de amigos, en tu grupo de familia. En ese lugar tú eres influencia. Y a veces uno como que se queda calladito, pero alguien viene y te dice, me duele tanto la cabeza, no sé qué hacer. Y uno en vez de decir, voy a orar por ti, le dice, 2 paracetamol. No 1, porque siempre han dicho que son 2. O un ibuprofeno si tienes mucho dolor muscular. ¿Cierto que pasa eso? Pero en realidad nosotros deberíamos decir, a ver, espérame. Voy a orar por ti. Voy a orar por ti. Porque yo les dije, el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nosotros podemos ir y orar por los enfermos y ellos van a sanar. Eso es lo que nosotros hacemos. Eso es lo que nosotros como generación de fe estamos haciendo en el sur. Porque yo no estoy en el sur en este momento, pero yo sé que estoy siendo representada en el sur. Y todo lo que está pasando allá, yo soy parte. Pero nosotros tenemos que vernos así. Porque si nosotros pensamos, ay, los pastores están allá, me encantaría tanto poder ir para allá y poder predicar también. Estamos allá con ellos. Nosotros los sembramos. No es tan fácil, ¿cierto? Los extrañamos. ¿O yo no me lo extraño? Los extrañamos, pero estamos felices porque los sembramos allá. Ellos están moviéndose y ellos vienen, obviamente, y también van y están yendo y viniendo porque es parte de nuestra visión como generación de fe y debemos entenderlo así. Y ¿saben lo bueno? Que Dios puso otros dones también. Hay dones, no es necesario que se los nombre. Ustedes saben cuáles son los dones que tenemos acá. ¿Y saben quiénes están a cargo cuando los pastores no están acá? La pastora Sandra, el pastor Salvador, la pastora Lili.
y otros dones que estamos a disposición como ministro, la ministra ministro Ricardo, yo presente, la pastora Viviana, el evangelista Bastián cuando está acá también. Somos dones para ustedes. ¿Y por qué? Porque somos parte de lo que Generación de Fe está haciendo, extendiéndose a otros. ¿Por qué? Porque tenemos compasión por los perdidos. No, es que yo a mis pastores los amo. Sí, me pasa. Pastorcito, no se vayan. Pastora, yo cuando la veo pastora la echo de menos. Pero tengo compasión por la gente que ellos están alcanzando. Porque estaban como ovejas sin pastor. Y nosotros sembramos a ellos como dones para ellos y ahora están siendo alcanzados. ¿Ven lo hermoso que es? Es glorioso. Y nosotros somos parte de esto y es como cuando uno se mete al río. Es como el río está pasando por aquí y algunos nos estamos bañando en el río y a mí me encanta el agua. Y nos estamos bañando en el río, pero hay otros que estamos mirando, hoy qué lindo, cómo fluye el río, hoy cómo se bañan, hoy cómo están disfrutando, mira el pastor cómo está corriendo y nosotros fuera del río. No, es una decisión, métete a este río. Sé parte de lo que está pasando en Generación de Fe. Y cada uno en su lugar. Tú estás acá y estás bendiciendo con los dones que Dios depositó en ti a otros. Y fluimos armoniosamente porque nuestro motor es el amor. Es importante tener clara nuestra visión, ¿se dan cuenta? Oye, dije, tengo tiempo y se me está acabando. No, gracias, ya. No me queda tanto ya. Enviados con un mensaje, el evangelio, la palabra, Jesús mismo hecho carne. Juan 1, del 1 al 5. Ustedes lo conocen. En el principio la palabra ya existía, Jesús. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, Jesús. El que es la palabra existía en el principio con Dios. ¿Quién? Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. ¿Quién? La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. ¿Quién? La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. ¿Quién es nuestra luz? ¿Y la oscuridad nos puede apagar? ¿La presión nos puede apagar? ¿La enfermedad te puede apagar? ¿Las cuentas, cuando llegan tantas cuentas, deudas y todo, te pueden apagar? No, porque estamos escondidos en Jesús. Estamos escondidos en Él. Y yo no quiero dejar de pensarlo así, ni dejar de verme así. Y cada vez que yo negligentemente hago eso, empiezo a decaer. Mis emociones quieren salir. La presión del mundo me quiere amoldar. A que te falta algo, necesitas, no eres lo suficiente, es que eres muy bajito, es que eres muy mayor, es que eres demasiado joven. Nunca vamos a ser suficientes para el mundo, nunca. Siempre va a haber algo que te va a faltar. Y eso también hace la religión. No, es que te falta algo para que llegues a estar a lo que el Señor quiera de ti. Pero nosotros no somos eso, porque estamos escondidos en Cristo Jesús, unidos a Él, tan unidos que no podemos distinguir dónde empieza Él y dónde terminamos nosotros. Y esa verdad debemos entenderla, debemos renovar nuestra manera de pensar a esta verdad. La luz no puede, era para ver si estaban atentos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. ¿Ve que hay que leer la palabra? Para no ser engañados. Amén. La oscuridad no puede apagarnos. Tenemos un enemigo derrotado. La semana pasada yo le decía, es como un rugir dentro. El diablo viene y te ruge con cosas.
que estás viviendo situaciones, circunstancias, presión, presión, presión. Y si yo les dije también la semana pasada, yo les pregunto a uno, todos tendrían que decirme algo que es lo que quizás están siendo presionados. Pero yo quiero escuchar lo que Dios dice de ustedes. Y así es como Dios nos ve. ¿Y saben qué veía ahora cuando estábamos en la alabanza? Nos veía a todos nos veía como reyes con nuestras coronas. Porque nosotros reinamos juntamente con Cristo. Por gracia, ¿se acuerdan que les decía? Y veía cómo nosotros nos rendimos a Él. Es como lanzamos coronas, como dice en Apocalipsis, a Él. Somos reyes. Reinamos. ¿Estás reinando? Reinamos. Esa es nuestra verdad. Si tú vienes y me dices, no, Claudia, es que a mí me está pasando esto otro y todo, entonces yo voy a decir, quizás me voy a penar en lo natural y voy a decir, qué triste esto que está pasando, pero yo voy a empezar a ver lo que tú eres. Tú eres firme, eres estable, eres un hijo de Dios, tienes todo lo que necesitas. ¿Qué necesidad hay en este momento? Ya ha sido suplida. Como dice la pastora Lili, ¿cómo es que dice? Sanos, completos, benditos, sanos y prósperos y completos en Cristo Jesús. Y que no se haga una rutina solamente. Hay algo que repito, sino algo que es. Estamos completos en Él. Amén. Ya, cuarta y última. Pero no quiere decir que son los últimos versículos, le aviso. Que sea estable en el Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? Jesús. Guiada por Dios y el Espíritu Santo y apasionada por alcanzar al mundo. Eso es parte de nuestra visión como Iglesia Generación de Fe. Primera de Corintios 2, del 6 al 12. Primera de Corintios 2, del 6 al 12. Y voy a leerlo en la versión The Message. ¿Está bien pronunciado? The Message. Aprendí de la pastora. Yo decía The Message. Perdón, tenía que decir. Ya. Primera de Corintios 2, del 6 al 10 primero, y luego voy a leer del 10 al 13. Dice en esta versión: nosotros, por supuesto, tenemos mucha sabiduría para transmitirte una vez que pongas tus pies en terreno espiritual firme. Pero no es sabiduría popular, la sabiduría de moda de expertos de alto precio que quedará obsoletos en un año o menos. La sabiduría de Dios es algo misterioso que profundiza en el interior de sus propósitos. No lo encuentras tirado en la superficie. No es el mensaje más reciente, sino más bien el más antiguo. Lo que Dios determinó como la manera de sacar lo mejor de nosotros, mucho antes de que apareciéramos en escena. Los expertos de nuestros días no tienen idea de cuál es este plan eterno. Si lo hubiera hecho, no habrían matado en la cruz al Maestro de la vida, diseñado por Dios. Por esto tenemos este texto bíblico. Nadie ha visto ni oído nunca algo así. Nunca imaginé algo parecido. Lo que Dios ha dispuesto para quienes lo aman, pero ustedes lo han visto y oído porque Dios, por su Espíritu, ha sacado toda la luz ante ustedes. En este tiempo, ¿cierto? Cuando crucificaron a Jesús, no sabían que era el plan maestro de Dios. Era un misterio. Pero cuando Jesús vino, se nos reveló cuando Él resucitó. Y Pablo habla acerca de esto, ¿cierto? Y empieza a mostrar. El 10 al 13 y dice: el espíritu, no contento con revolotear en la superficie, se sumerge en las profundidades de Dios, de nuestro Dios Padre, y saca a la luz lo que Dios planeó desde el principio. ¿Quién sabe lo que está pensando y planeando excepto tú mismo? Nuestro espíritu sabe lo que nosotros estamos planeando y pensando, ¿cierto? Lo mismo ocurre con Dios, excepto que Él no solo sabe lo que está pensando, sino que también nos deja saberlo. El Espíritu Santo nos revela, nos muestra. Nosotros no desconocemos.
Y eso es importante. Dios ofrece un informe completo sobre los dones de vida y salvación que nos está dando. No tenemos que confiar en las conjeturas y opiniones del mundo. No aprendimos esto leyendo libros o yendo a las escuelas. Lo aprendimos de Dios, que nos enseñó persona a persona a través de Jesús y te lo transmitió a ti de la misma manera, personal y de primera mano. ¿Qué quiero decirles con esto? Nosotros no desconocemos el plan de Dios para nuestras vidas. Si tú no estás claro y todavía no lo logras entender o ver en tu espíritu, Dios te lo va a revelar. Tú puedes pedirle a Dios que te muestre, que te guíe. ¿Cuál es el plan individual y cuál es el plan general? Lo que está moviéndose ahora en Generación de Fe, ¿cierto? Segunda de Corintios 5:19, pues Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Todos tenemos una tarea: alcanzar al perdido. Somos ministros de reconciliación de Dios con el hombre. Todos somos parte, todos somos influencia en el lugar donde estamos. Mateo 28, 19, 20, ya para terminar. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Quién está con nosotros hoy? ¿Quién está con nosotros hoy? Jesús. ¿Quién va a estar con nosotros mañana? Entonces no tengamos miedo al futuro. No importa que las deudas te griten. No importa. ¿Qué va a pasar? No importa. Porque Jesús está contigo y está dentro de ti. Nosotros hoy estamos reinando. Amén. Y vamos a leer nuevamente Mateo 9, 35 y 38. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esta región, enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas noticias acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedad y dolencia. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Este versículo, si puede, memorícelo, anótelo, porque es nuestra visión como generación de fe. Y si no estamos yendo, y si no estamos orando por los enfermos, y si no estamos llevando las buenas noticias, haga los ajustes y lleve las buenas noticias. Porque a veces empezamos con tantos pensamientos a vernos a nosotros mismos, ¿cierto? Nos vemos a nosotros lo que nos falta, lo que necesitamos. Todavía no tengo el auto que yo quería, todavía no tengo la casa que yo esperaba, todavía no, entonces todavía falta algo más. Siempre va a faltar algo, entonces te empiezas a mirar a ti. Y nosotros ya lo tenemos todo. Entonces tenemos que dejar de mirarnos a nosotros mismos y empezar a mirar al resto. Porque hay personas que están necesitando a Dios. Y nosotros somos los que tenemos que ir. Amén. Póngase de pie, vamos a orar, Pastor Salvador. Vamos a orar y vamos a agradecer al Señor por lo que tenemos.